Me da muchísimo gusto saludarte, querido amigo Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, feliz año. David, feliz año, el gusto de saludarte a ti y también al auditorio. Oye, el presidente ha hablado 2 veces, bueno, ya 3 hoy, de cambiar el sistema de pensiones. No ha dicho nada claro. ¿Qué tan preocupados debemos estar de esta iniciativa que promete que va a presentar el 5 de febrero? Pues yo sí me preocuparía porque por varias razones. Primera, porque dice cosas un tanto absurdas como de quiere que la gente pueda jubilarse con el 100% del último salario, que obviamente es deseable, obviamente todos lo quisiéramos, pero fiscalmente no ha de ser posible. Entonces yo creo que es un truco, pues para ver si la oposición se resiste. Esa es una. Yo creo que en el fondo se quiere quedar con la lana de las Afores, porque ya también ha dicho que pues, las puede administrar el gobierno, en fin. En el fondo yo creo que es como atole con el dedo, engañar a algunos que se entusiasman con la pensión al 100% y en el camino me quedo con la lana de tus Afores. A ver, aquí hay 2 puntos que me gustaría que vayamos tratando. Es muy fácil decir, es que estos malditos neoliberales odian al pueblo y no quieren que se jubile las personas con el 100%. ¿Por qué dar a tole con el dedo? Bueno, porque lamentablemente, David, te acordarás que por ahí del año 96 se hizo una reforma importante al sistema de ahorro para el retiro, a las pensiones, pues porque simplemente ya no hay los jóvenes detrás de ti que puedan jubilar a las personas mayores. Y se adoptó un nuevo sistema que sí es cierto, tiene fallas por muchas razones. Los mexicanos no han podido ahorrar todo lo que quisieran para poder tener un monto suficiente y tener una jubilación digna. Hasta ahí es verdad, eso es verdad. Pero yo creo que en el fondo, si el presidente le hubiera preocupado eso, pues no hubiera tirado el dinero en dos bocas, se lo hubiera puesto a las pensiones. No hubiera tirado el dinero en el Tres Maya, se lo hubiera puesto a las pensiones. No hubiera cancelado el Aeropuerto Internacional de México, se lo hubiera puesto a las pensiones. Por eso no le creo las buenas intenciones, porque si las hubiera tenido, no hubiera tirado el dinero y se lo hubiera puesto a las pensiones. Y lo quiere hacer 5 meses antes de la elección, y lo quiere decir que lo va a hacer antes de irse. Por eso no les creo. A ver, el otro día platicaba con Guillermo Zorrilla, quien es el presidente de la Amafore, y yo creo que daba unos datos que son verdaderamente llamativos. Decía, los trabajadores que ganan menos de 10,000 pesos están prácticamente cubiertos al 80%. A quienes les pegaría son a los que tienen los salarios más altos, que son arriba de los 15,000 pesos. Tiene razón, el salario promedio de un mexicano es de 7,500 pesos mensuales. Entonces tiene razón Guillermo en que probablemente le afectaría, digamos, para arriba a muy pocos. Pero aún así, el sistema se acaba incluso de corregir hace apenas 2 años. Hicieron cambios de aumento de impuestos para los empleadores. Y lo que por eso yo digo, si realmente tuviera la intención, David, pues no hubiera hecho el tiradero que sigue haciendo en el país. Ahora, que hay que hacer una reforma, sí hay que hacerla. Que tenemos que no solamente hacer eso, porque la mitad de los mexicanos trabaja la mitad del tiempo de formal y la mitad de informal. Claro que es un tema que hay que entrarle, pero yo creo que no le creo al mensaje que está queriendo mandar el gobierno. Un segundo punto, y lo decía José Medina Mora, el presidente de Coparmex, también en estos micrófonos, es ese. En el 21 entró en vigor una reforma, es más, el año pasado fue el primer año que aumentó la aportación patronal, que de acuerdo con ese cambio va a subir paulatinamente durante 8 años. Así es, o sea, la reforma la hicieron todavía en este gobierno, con propuestas de este gobierno. Preocupados por las pensiones, los hubieran hecho en la reforma que entró en el 21, digamos, ¿no? Pues sí, ya fue en este gobierno. Y repito, por ejemplo, yo ahorita estoy en Cancún, David, y estoy oyendo los desastres del Tren Maya. No, un tren que dizque iba a costar 150,000 millones de pesos, va en 500,000, nadie sabe para qué le va a servir, y ahora sale que el gobierno está muy preocupado de las pensiones. Recientemente también se han multiplicado los gastos en dos bocas, es un desfalco, y ahora resulta que están preocupados por las pensiones. Claro que son un problema las pensiones, el problema no son las pensiones, es que no les creo a ellos sus buenas intenciones. A ver, y en ese sentido, dices algo que es muy preocupante y yo creo que es lo que más ha preocupado a quienes tienen la fortuna de ahorrar por las Afores, es que el gobierno quiera tomar estos 5.8 billones de pesos, que para decirlo claro es más de 2/3, para cerrar el número, 2/3 partes del presupuesto anual de todo el país.
Así es, y por eso es un monto muy apetecible, es un monto muy atractivo, y yo creo que ya se les acabó el dinero, David, porque se dedicaron a destruir fondos, se dedicaron a perder instituciones, se dedicaron a invertir en cosas que son perdedoras, y empiezan como desesperados a buscar dinero, y ya se dieron cuenta que está el de las Afores, pero dicen, no nos lo podemos robar tan descaradamente, vamos a decir que es para aumentar las pensiones al 100. A ver qué tarugo nos sigue creyendo, porque perdón que lo digo con respeto, hay muchos tarugos que siguen creyendo la palabra del gobierno a pesar de todos los pesares. Mira, yo creo que hay un dato ahí muy relevante. En todos los cambios que se han hecho al sistema de pensiones, los representantes obreros especialmente suelen ser como los más cuidadosos, los más prudentes y quienes no estarían de acuerdo en volver a un sistema de reparto que le permitiría al gobierno hacerse de esta monumental cantidad de dinero, ¿no? Pues sí, obviamente hay que revisar, este es un tema muy crítico en el mundo entero, entre otras cosas porque las poblaciones están envejeciendo, también porque la gente joven ahora son menos con respecto a los adultos, de qué es tema también porque la gente vive más años, entonces necesitas más ahorro para poderte jubilar, de qué es tema, pero si este gobierno, repito, hubiera tenido intenciones de verdad, no se la hubiera pasado tirado el dinero de manera tan descarada. Por eso, repito, no les creo. O la reforma lo hubieran pasado en el 21, o hubieran considerado ese tema en la reforma del 21, ¿no? Y hubieran hecho cosas que no hicieron, que le aumentas también no solamente la parte de los empresarios, sino una mayor parte de la aportación de la parte del gobierno. Ahora, estamos hablando de pues menos de la mitad de los trabajadores del país, porque en una economía informal, donde cerca del 60% de los trabajadores están en una economía informal, ellos no están en esta discusión, ellos no están en la discusión del tema de las Afores. A 6 de cada 10 mexicanos esta discusión ni les va ni les viene, ¿eh? Para ellos es irrelevante, cuando la conversación tendría que ser, si fuera de verdad, ¿cómo le hacemos para que todos los mexicanos podamos irnos incorporando a un sistema de jubilación y de pensiones que no tengan necesariamente que ver con tu trabajo, sino con el solo hecho de ser mexicano? Ah, bueno, entonces vamos a hablar de eso. Ay, ¿cómo lo vamos a fondear y cómo le vamos a entrar? Por eso yo digo, no les creo. A 5 meses de las elecciones les sale lo sensible. Ay, como que no se las creo ya. Oye, y hablando de que les sale lo sensible, ¿tú estarías más con aquellos que creen que creemos, que es más un argumento político porque sabe que no va a pasar que esta reforma constitucional no va a pasar? Y yo creo que también lo hace con la malicia de a ver si caemos en defender o estar en contra y es que no estamos de acuerdo. Pues claro, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en aumentar las pensiones de todos los mexicanos. Yo creo que también es como una piedra, a ver si iniciamos un debate, ¿verdad? Y que nos ponemos de lado de no estar de acuerdo con eso. Yo sí estoy de acuerdo con el aumento de las pensiones al 100. Lo que no estoy de acuerdo es que lo estén haciendo de buena fe. Y por eso es que mejor lo discuto así, de manera frontal. No les creo. Y eso les pasa por malos administradores, por invertir en tarugadas, probablemente por andarse robando el dinero y ahora resulta que les preocupa a la gente. No se las creo. O sea, es que, Enrique, yo creo que pensar en aumentar el dinero de las pensiones es muy bueno, pero si eso es como que una familia decidiera que ya no van a trabajar y que van a seguir teniendo dinero, se arruinaría toda la familia con un cambio como el que plantea, ¿no? Mira, ahí te van otras ideas. A ver, ¿sabes qué? Ya párale a las pérdidas de las estúpidas pérdidas de las refinerías de Pemex y méteselo a las pensiones como gobierno. Va, párale a seguir construyendo tramos del Tren Maya que nunca van a ser viables y se lo metes a las pensiones. Va. Lo que no estaría yo dispuesto es que engañen a los mexicanos, les quieran quitar las Afores que dizque ahora las administra el gobierno y chíngale, se clava su dinero. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo en permitir, en que sigan engañando a tanta gente y que tanta gente siga, que les gusta que les engañen. Ya estuvo bueno de tanta mentira y de tanto ingenuo. Mira, yo te diría, Enrique, que la manera de aumentar las pensiones sería buscar un esquema de aportaciones privadas, o sea, de que los propios trabajadores aportaran más y que el gobierno diera incentivos fiscales para el ahorro voluntario. Y la otra, por ejemplo, si les importara, pues entonces facilitar la llegada de más inversiones,
capacitar a los mexicanos para mejores empleos, tener más ingresos y de tus ingresos poder aportar más para tu ahorro. Pero a todo eso se ha opuesto el gobierno. El gobierno no facilita la llegada de inversiones, no facilita la capacitación, tiene un sistema de educación donde cada vez vamos a ser más burros y menos preparados. Por eso no les creo, porque no son consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. No son creíbles. Vamos, o sea, si estuvieran preocupados en eso, pues estarían corrigiendo el verdadero desastre que es el transporte, por ejemplo, como ayer lo decía Concabín, ¿no? ¿No? Y el transporte y luego los temas estos de Acapulco tomado en manos del crimen organizado, y otra vez salen con tarugadas. Pero fíjate que va a haber un torneo de tenis. No te preocupes tú de Acapulco. No te preocupes, va a haber un torneo de tenis. No te preocupes, pero van a ir los banqueros a la convención. Pura estupidez. Pero ¿sabes por qué dicen tanta estupidez? Porque todavía mucha gente se las cree. Eso es lo lamentable. Y yo creo que ya estuvo bueno y hay que evidenciar las mentiras de manera clara y contundente. Pues mi querido Enrique, no podría estar más de acuerdo en esta conversación. Y sí quiero dejar muy claro, yo creo que hay que entrarle al debate como lo están haciendo ustedes en la campaña de Xóchitl Gálvez, de ser claros en cuáles son los verdaderos argumentos y cuáles son lo que importa en una discusión de este tipo, ¿no? Así es, y claro que hay que entrarle. Yo también estos próximos días vamos a afilar más el lápiz para tener los detalles y sobre todo ayudarle a la gente a comprender qué es lo que está en juego, cuáles son los riesgos y, bueno, ¿cómo aumentamos las pensiones? Pues órale, ¿qué nos toca hacer? Porque sí queremos que los mexicanos nos jubilemos con más dinero para tener una jubilación digna. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero primero hay mexicanos que no van a tener, que no tienen Afore, punto. Sí, por eso yo creo que la discusión ya le toca incluir a todos los mexicanos, ¿no? Porque hay mexicanos, repito, que no alcanzan las semanas de cotización, porque no han trabajado en la economía formal y no por eso son menos mexicanos y no tienen menos derecho a una pensión. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Querido Enrique, te mando un abrazo con mucha admiración y mucho cariño. David, muchas gracias, abrazo afectuoso al auditorio también.